ese 12 de octubre del 2002. Ese joven tuvo la capacidad de ver, antes de partir, ver su cuerpo muerto en una cama de un hospital. Ver los médicos tratando de reanimarlo, pero no podían, porque lamentablemente la paga del pecador era eso, la muerte. Aquel joven fue su espíritu, su alma fue levantada de aquel lugar, de un lugar oscuro. Un rayo de luz atravesó esa oscuridad y se abrió. Todas las personas que a ese joven le llegaron a hablar del evangelio aparecieron en ese momento y no estaban muertas, estaban vivas aún. Estaban allí sonrientes, alegres, mientras que ese joven estaba perturbado y reconoció que estaba muerto. Por su conocimiento espiritual sabía que estaba muerto. Esas personas en ese momento empezaron a despedirse de ese joven con su mano. Ese joven también se despidió de ellas. A la medida que él se despidió de ellas, un abismo inmenso se abrió a sus pies y ese abismo lo tragó a él. Ese abismo lo llevó profundamente y lo succionaba y lo llevaba y lo llevaba y lo llevaba con todas las fuerzas. Y aquel joven peleaba y peleaba, pero no podía hacer nada. Iba de cabezas en ese abismo. Y él empezó a gritar y a batallar y a gritar y a invocar cuanto demonio conocía, pero ninguno llegaba. Invocaba las fuerzas del mismo Belcebú, pero ninguno llegaba. Aquel joven tenía la capacidad de envolver en su espíritu dos dragones poderosos para defenderlo acorazados, y ninguno llegó en ese momento en que él iba directamente al infierno. Ese joven llegó directamente al infierno. Me llevó directamente a ese lugar de tormento. A la medida que bajaba por ese abismo, empezó a sentir un olor putrefacto, un olor a pudredumbre. Empezó a sentir el dolor, la angustia. Empezó a sentir como las tinieblas atravesaban su cuerpo. Y empezó a recordar esa palabra que decía: es tarde ya, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Empezó a sentir el fuego, llamas, tormento, demonios que lo estaban empezando a atravesar. Cuando ese joven llegó al final de ese abismo, cayó postrado, y a medida que cayó postrado, en sus pies y en sus manos se vieron ligadas con las tinieblas como cadenas y atado a ese lugar. Ese joven gritaba desesperado, ese joven gemía en el mismo lugar de tormento. Solamente recordaba esa palabra: es tarde ya, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán.